La suplantación de identidades, el robo de información de las computadoras o servidores y luego su divulgación o venta son prácticas y delitos que la tecnología está facilitando. ¿Ante qué riesgos nos encontramos? Veamos el siguiente audiovisual. ¿Son seguras tus contraseñas? ¿Has sido víctima de estafas por redes sociales? ¿Son seguros los sitios que visitas? ¿Sabes qué es un ataque cibernético? Hola, soy un presentador generado por inteligencia artificial y te estaré acompañando a lo largo de este reportaje sobre seguridad digital en El Salvador. Un ataque cibernético es cualquier esfuerzo intencional para robar, exponer, alterar, deshabilitar o destruir datos, aplicaciones u otros activos a través del acceso no autorizado a una red, sistema informático o dispositivo digital. Fuente: IBM. En 2021, cerca de 2.1 millones de ataques cibernéticos fueron detectados en empresas centroamericanas. De estos, 206.000 fueron en El Salvador, según la compañía multinacional de seguridad informática ESET. El Salvador aparece en la lista de los países de la región con mayor porcentaje de detecciones de ataques digitales en campañas de estafas, de acuerdo con el ISAT Security Report de 2023. En El Salvador, la seguridad digital se ha convertido en un aspecto crítico en la era de la digitalización acelerada. Con aproximadamente el 32% de la población conectada a Internet, según la última encuesta de hogares de propósitos múltiples, el país se enfrenta a una creciente amenaza de ciberataques. A lo largo de los tiempos, antes ciberseguridad se relacionaba solamente a la protección de sistemas. Ahora la ciberseguridad ha girado en torno a las personas, y no solamente a la persona humana, a la persona jurídica también. Entonces no podemos descuidar el hecho de que, si bien es cierto, son una serie de procesos concatenados a proteger los derechos individuales de las personas, pero también las empresas, las sociedades y en sí el ecosistema como tal, donde nosotros convivimos, necesita una protección en su seguridad digital. Según un informe de la empresa de ciberseguridad Fortinet, en 2023, El Salvador recibió 24 millones de intentos de ciberataques durante el primer trimestre del año, lo cual demuestra que el panorama de amenazas continúa creciendo y evolucionando, no solo en el país, sino a nivel general. La región de América Latina y el Caribe sufrió más de 360.000 millones de intentos de ciberataques en 2022. Nosotros normalmente, cuando ingresamos a través de un dispositivo móvil, a través de nuestra computadora, no tomamos en cuenta los temas de seguridad. Creo que es lo último en lo que pensamos cuando vamos a trabajar en alguna información. Según la revista Forbes, para 2024, los expertos del equipo de análisis e investigación global de Kaspersky prevén que los hackers introducirán nuevas formas de aprovechar vulnerabilidades en los dispositivos móviles e inteligentes para perfeccionar los métodos de ataque hacia usuarios y empresas. ¿Cuáles son las principales amenazas? En primer lugar, han surgido amenazas derivadas de enlaces maliciosos. Hay técnicas más sofisticadas, unas que se denominan man in the middle, que se refiere cuando se introduce un agente externo y se posiciona entre dos sistemas. Ataques de D2, que son intromisión a sistemas un poco más posicionados. Es simplemente intrusiones informáticas en los sistemas con los que nosotros interactuamos, y por lo tanto existe con ello una violación a nuestra seguridad digital. Normalmente descargamos y solo es next, ¿verdad? Y no sabemos a qué le damos permiso. La aplicación normalmente nos pide, le da permiso a la cámara, le da permiso a los archivos, le da permiso a su directorio, y nosotros nunca reparamos en esas cosas y solamente le damos sí, ¿verdad? Cuando venimos a sentir, nosotros estamos compartiendo nuestra información. Hay aplicaciones que, por no saber de dónde son o la procedencia, pues ellos toman esta información, la guardan en bases de datos y ellos venden esa información. Ellos comparten esa información a conveniencia. Según la empresa de ciberseguridad Kaspersky, los delincuentes digitales también usarán la inteligencia artificial para que los ataques de fraude personalizados y dirigidos sean más efectivos.
Cuidado con las redes sociales. Nosotros no reparamos en compartir dónde andamos, qué estamos haciendo, en los lugares que visitamos, incluso la gente con la que nos rodeamos. Y ya se han dado casos de estafa, ¿verdad?, a través de redes sociales, precisamente con una cadena de fotografías que nosotros compartimos. Poquito a poco se ha venido preocupando la gente en lograr, por ejemplo, ponerle controles parentales en el caso de los niños, o por ejemplo saber cómo tú puedes proteger tu información con otro tipo de controles que el mismo teléfono te puede dar. Herramientas que el mismo teléfono, las compañías están invirtiendo. Ya no se diga en redes sociales, que también te van orientando cómo proteger tu perfil. 10 consejos básicos de seguridad digital para el uso de las redes sociales. Configura la privacidad de tus perfiles. Utiliza contraseñas seguras, cámbialas cada cierto tiempo y no utilices la misma para todas tus cuentas. Verifica las solicitudes de amistad. No compartas información sensible y personal. Cuidado con enlaces y archivos adjuntos. Configura la autenticación de 2 pasos. Revisa la actividad de tus cuentas. No compartas contraseñas. Mantén las aplicaciones actualizadas. Desconfía de contactos desconocidos. Según estadística, hoy son los adultos los que reciben phishing, que es al final un correo falso, o a través de WhatsApp ahora, que es muy popular, de correos de números no conocidos, ¿verdad? Y que piden información, ¿verdad? Por ejemplo, mire, soy un familiar que está en Estados Unidos, por favor compártame un número de tarjeta, una cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, esta gente mayor, o adultos mayores, que conocen menos de tecnología que los jóvenes, son los más vulnerables a caer en este tipo de estafa. No es que solamente te roben tus datos, te roban tu identidad, te pueden robar tu imagen, te pueden dañar en tu honor, en tu integridad. Por eso, este tema generalmente cuando tú hablas de estas cuestiones, hablas más que todo enfocado al tema de la persona, pero si también tú lo traduces al ambiente económico, si a ti te roban tu información, un hacker, por ejemplo, eso tiene un costo elevadísimo. Ataques como de secuestro de datos, es millonarias las pérdidas que se tienen. Se calcula para el año 2031 primero una gran existencia de estos ataques y segundo, pérdidas millonarias superando los trillones de dólares. El 7 de septiembre de 2021, el gobierno salvadoreño adoptó la criptomoneda Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Creó la Chivo Wallet para su uso, y sus débiles protocolos de seguridad significaron el hurto de identidad de miles de salvadoreños, así como de los $30 de bienvenida de cada usuario. Había un apartado, si uno le daba clic, había un apartado de términos y condiciones. Entonces, en los términos y condiciones, en ningún lado de esos párrafos se hacía referencia a cuáles eran los derechos de las personas que accedían a esa plataforma. Y en el tema de protección de datos personales es bien importante respetar el derecho de conocer a dónde está nuestra información, acceder a ella, actualizarla, eliminarla, rectificarla. Pero en esos párrafos o ese apartado de términos y condiciones que recuerdo que haber leído en la página web de la Chivo Wallet no da pistas de cuáles son los derechos de la persona que accede a ella. Bueno, y de hecho, ahora que lo recuerdo, ya habrán pasado casi 2 años y medio desde que se presentó esa demanda y no se ha sabido mayor cosa. No hay respuesta de los tribunales, de la Sala de lo Constitucional. El 25 de enero de 2024, la empresa de telecomunicaciones Claro fue víctima de un ataque cibernético llamado ransomware, que es un código malicioso que impide la utilización de los equipos o sistemas que infecta. La compañía no dio a conocer las pérdidas que esto le significó, pero usuarios en redes sociales manifestaron que fueron beneficiados con llamadas gratis, mientras otros que gozaron con internet ilimitado, sin costo. ¿Quién o qué protege nuestros datos personales? Hay vulnerabilidad digital porque nuestros datos personales son vulnerables, es decir, están sujetos a que sean compartidos y transmitidos a otras personas sin un mayor control. Y ahí jugaría un rol muy importante que existiera aquí en El Salvador una ley de protección de datos personales. El derecho a la protección de datos personales en El Salvador encuentra su fundamento en el artículo 2 de la Constitución.
Este derecho fundamental permite que el titular de los datos personales pueda controlar quién, cómo, dónde y para qué tiene sus datos una empresa o una institución pública. Leyes relacionadas con datos personales. Tenemos protección de datos en diferentes leyes. En materia de consumo tuvimos reformas en la Ley de Protección al Consumidor, más que todo cuando empezó el auge del e-commerce y que forzosamente los consumidores necesitaban una protección legal en materia de protección de datos por las compras que se hacen en línea. Tenemos una ley de protección de datos, tenemos una ley de comercio electrónico, una ley de teletrabajo. Pues, ¿quiénes trabajan con datos ahorita? Todos. Cuando nos vamos a teletrabajar, tú trabajas con datos y trabajas con equipos de empresas. Entonces, sí hay un componente de protección de datos por ahí. Existe una ley de acceso a la información pública. Claro, la finalidad de esa ley es que todos los ciudadanos tengamos acceso a información pública. Pero en esa ley hay algunos artículos, como 9 artículos, que se dedican a poder pedir nuestra información personal que existen en las instituciones públicas. Respecto a los datos que tienen los bancos, hay una ley especial que se llama, el nombre es bien largo, pero lo resumo como Ley del Historial de Crédito. Entonces, esta ley entró en vigencia como en 2011. Entonces, esta ley está referida a datos personales, pero solo respecto al historial de crédito, el historial crediticio, es decir, ese récord que nosotros tenemos respecto a nuestro récord financiero. Cuando se contratan servicios con bancos u otras empresas privadas, la información personal también se comparte con sus empresas asociadas. Para la abogada Sandra Santos, esto genera incertidumbre a la población sobre la protección de sus datos personales, a pesar de la existencia de esta ley bancaria de regulación de los servicios de información sobre el historial de crédito de las personas o la ley de protección al consumidor. Pero más allá de esa firma donde nosotros consentimos que se compartía la información, en la práctica no sabemos si es así. A veces es muy común que recibamos llamadas de otras instituciones financieras o cajas de crédito donde nosotros no somos clientes. En 2021, el presidente Bukele vetó una propuesta de ley de protección de datos personales por considerarla inconveniente. A su juicio, por 3 motivos. 1. Por no ser compatible con las leyes actuales. 2. Por no contar con expertos en el tema. Y 3. Por falta de presupuesto. ¿Qué nos garantiza que esta información que ya tienen los entes públicos no puede ser utilizada para un fin diferente? ¿Qué tal si nuestra información que esté en el Seguro Social o los abogados, que hay mucha información nuestra en la Corte Suprema de Justicia o información nuestra en el Ministerio de Seguridad Pública? ¿Cómo tener certeza de que esa información no va a ser usada para fines diferentes para los que fueron recolectados? ¿Cómo mejorar nuestra seguridad digital? Leamos, concienticemos, no nos dejemos ir. Hay que saber defender este punto y sobre todo denunciar. En el caso de los niños, a los padres de familia, decirles, bueno, no basta con que usted le compre el celular al chico, empápese, póngale controles parentales. Creo que este es un tema de concientización. Aunque pensemos que sabemos todo de tecnología, aunque pensemos que estamos teniendo aplicaciones seguras, aquí en informática hay un concepto que se llama cero confianza, ¿verdad? Que quiere decir que nunca debemos estar sin alertarnos en temas de comunicación, en temas de acceso y control de nuestros usuarios. Un consejo general de parte de los especialistas para prevenir ataques y estafas en línea es mantener una actitud proactiva y consciente en cuanto a la seguridad digital. Esto implica mantener actualizado el software, usar herramientas de seguridad como antivirus y gestores de contraseñas, verificar la autenticidad de sitios web y correos electrónicos antes de proporcionar información personal, habilitar la autenticación de 2 factores cuando sea posible, ser prudente en redes sociales al compartir información, monitorear regularmente cuentas y transacciones en línea para detectar actividades sospechosas. Estas medidas combinadas ayudan a fortalecer la protección en línea y reducir el riesgo de ser víctima de fraudes y ataques cibernéticos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este reportaje y para mí ha sido un gusto acompañarte. Hasta la próxima. A continuación, el editorial.
Al parecer, a mucha gente no le interesa lo que se haga con la Constitución. De ella no se come, dicen algunos. No nos ha servido para nada este tiempo, dicen otros. Pero si a los poderosos les estorba tanto que quieren cambiarla, es porque de algo sirve. La Constitución política es el documento fundante de un país, de un Estado. Es un acuerdo político que se transforma en derecho para ordenar, para normar la vida de la sociedad. ¿Qué contiene la Constitución? Entre otras cosas, cómo se va a organizar la comunidad, cómo van a convivir para que haya tranquilidad y se respeten los derechos de toda la población. También la Constitución pone límites al ejercicio del poder para que no se convierta en despotismo, en autoritarismo. Por eso organiza los poderes del Estado bajo los principios de independencia y control recíproco. La Constitución es la Carta Magna, el principal documento del país. De ella se desprenden todas las otras leyes y reglamentos y deben ser coherentes con ella. Ninguna ley, ningún reglamento puede contradecir a la Constitución. Y por eso hay que tener mucho cuidado con cambiarla. Y la misma Constitución describe cuál es el proceso para reformarla y lo que no se puede cambiar. Por todo lo anterior, un político o un abogado que irrespeta la Constitución es como aquel hijo que no respeta a su mamá, que hasta la maltrata. Aprobar una reforma a la Constitución en la última sesión de la legislatura, a la carrera, sin haberla estudiado, sin que la población la conociera previamente, con dispensa de trámite, y votar por esa reforma sin saber ni siquiera por qué se vota, es como aquel hijo que hace que su papá, en el hecho de muerte, le firme un documento que lo beneficia a él y nada más. La Constitución se ha respetado todos estos años, pero ahora pasa a ser como cualquier otra ley, que puede cambiarse cuando les dé la gana a los que tienen el poder. Y la pregunta es, ¿a quién beneficia este cambio? Es porque el pueblo lo pide, dicen. Eso es mentira. Al pueblo no se le dijo que se iba a cambiar la Constitución, y ese cambio solo va a beneficiar a quienes quieren seguir manejando al país como su finca, como su empresa. ¿Qué es lo que la gente quiere? La gente anhela cambios que le beneficien. La gente tiene derecho a un servicio de salud eficiente, con personal capacitado, que la trate como persona y no como quien va a pedir caridad. La gente quiere una educación de calidad para sus hijos e hijas. La población desea que haya oportunidad de ganarse honradamente la vida, que haya empleo decente con salarios que permitan llevar una vida digna. La población necesita alimentarse bien, que lo que gana le alcance para comprar lo necesario. Las personas aspiran a tener una casita que los proteja de las inclemencias del tiempo y que les permita desarrollar una vida con su familia. Pero todos sabemos que en este tiempo hacerse de una vivienda es prácticamente imposible. Todo eso es todavía una aspiración de la población. Y esta reforma a la Constitución no va a ayudar a cambiar eso, sino va a ayudar a quienes quieren manipular la ley para sus intereses propios. Lamentablemente, debemos esperar para darnos cuenta que la Constitución sí es importante y no respetarla va a tener sus efectos en la vida de la gente y muy probablemente esos efectos no van a ser positivos. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Estamos de nuevo al filo de la semana. En esta semana vamos a ver poquitos puntos, pero importantes. La semana pasada se celebró el Día de la Tierra y se anuncia una triple crisis planetaria, es una triple crisis del mundo en que vivimos.
la crisis del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, puede traer consecuencias que desconocemos en buena parte, pero también trágicas y problemáticas de enfermedades, etc. Y la contaminación. Frente a esto es necesario, prevenir. Y la prevención parece que es la palabra más prohibida dentro del país, ¿verdad? No prevenimos los problemas. Acaban de caer las primeras lluvias, poderosas, fuertes, pero breves, ¿verdad? Y hemos tenido ya inundaciones. Es decir, como que no se previene ni siquiera la limpieza de alcantarillas, la limpieza de tuberías, etcétera, para estar preparados para unas lluvias que cada vez serán más intensas y más fuertes, a veces en medio de sequías largas. Estar preparados para lluvias intensas no va a dejar de llover en el país, ¿verdad? Es decir, las sequías pueden prolongarse, pero la lluvia va a ser siempre una lluvia en niveles importantes y suficientes para autoabastecernos si sabemos aprovechar la lluvia. El problema es que no prevenimos, y al no prevenir vamos a tener sed, no vamos a tener agua suficiente y vamos a tener inundaciones. En fin, prevenir, si celebramos el Día de la Tierra, prevenir los problemas que ni siquiera dependen de nosotros, pero prevenir los problemas es sumamente importante, ¿verdad? Va a haber temporales fuertes, chaparrones poderosos, inundaciones, y puede haber muertes, como las ha habido ya en otras ocasiones, a causa de las inundaciones. También se celebró el Día del Libro. Aquí en la UCA hubo una exposición de libros de diversas editoriales, con rebajas, eso es importante. Y miren, a veces se ilusiona uno tanto con toda la virtualidad, con todos los temas de internet, etcétera, todo está ahí ahora, que podemos despreciar el libro. Sin embargo, el libro sigue teniendo futuro, es algo más manejable, es bueno para viajar, es bueno para mantener el espacio donde uno dejó de leer y volver a empezar la lectura. Es bueno como libro también, ¿verdad? El Día del Libro nos recuerda que hay una historia larga de poner las cosas sobre escrito, no amontonarlas en la virtualidad, en internet, de tal manera que haya una panoplia de libros que casi resulta difícil elegir entre ellos. No saber elegir entre los libros que hay, los libros de actualidad, los premios Nobel, los premios Cervantes, saber elegir libros es importante, y leerlos y tenerlos como amigos es más importante. En internet es más difícil leer porque nos distrae más la imagen y la búsqueda de imágenes, y estamos leyendo y se nos ocurre una idea y empezamos a buscar otra cosa, interrumpimos la lectura, más difícil concentrarse. El libro es algo que todavía tiene sentido dentro de nuestras vidas y que debemos cultivar. Ojalá, ¿verdad? Ojalá leamos libros todos y todas, porque el libro es signo de cultura, de autoconocimiento. En el libro se expresa lo más importante de la vida de la humanidad. Ahí aprendemos a ser humanos también. Después sí quisiera tratar un poco más extensamente el tema de los informes de derechos humanos. Ha salido un informe de Estados Unidos sobre derechos humanos, que es un poco un informe que trata de todos los países, y simultáneamente ha habido, el informe ya salió hace tiempo, pero ha habido algunas declaraciones de Amnistía Internacional importantes para el país, ¿verdad? El informe de derechos humanos de Estados Unidos a veces tiene una cierta falta de credibilidad porque los norteamericanos, el Estado norteamericano, no suele aceptar críticas en el campo de los derechos humanos, ¿verdad? Es decir, a veces son más confiables las ONGs como Amnistía Internacional, las internacionales, digamos, o sobre todo las locales, que son fundamentalmente las que aportan los datos que después manejan tanto los gringos como otras agencias internacionales.
Sin embargo, a las locales a veces se les presta muy poca atención, ¿verdad? Es decir, sí salen en los periódicos, etcétera, pero se crean animosidad contra ellas, se dice que es gente pagada, que vive de las ONGs, se dice que exageran porque tienen que buscar dinero para afuera y si no exageran no les dan dinero, etcétera. Hay ataques sistemáticos, pero los ataques sistemáticos solamente indican la incapacidad del Estado de enfrentar con seriedad el tema de los derechos humanos. Ahí hay un problema no solamente de este gobierno, sino de también los gobiernos anteriores, que ante los derechos humanos se ponían siempre nerviosos, ¿verdad? Es un problema que hay y a veces es claro que hay una intención definitiva de no respetar algunos derechos humanos. ¿Por qué no se firma el protocolo contra la tortura, por ejemplo? Bueno, pues porque tienen miedo que los golpes, los malos tratos, etcétera, que se dan a veces en las prisiones o en otros lugares, sean catalogados como tortura. Eso es algo que se viene pidiendo desde hace muchos años con los anteriores gobiernos. Ningún gobierno quiere firmar ese protocolo contra la tortura. ¿Por qué no se firma el acuerdo de Escazú? Bueno, de nuevo porque les molestan los defensores del medio ambiente, ¿verdad? Y hay poderes como las empresas constructoras que odian a los defensores del medio ambiente. Sí ponen arbolitos en sus construcciones privadas, ¿verdad? De casas, pero destruyen el medio ambiente. A veces cavan pozos que llevan un consumo exagerado, dañan la capa freática, no hay preocupación por la reposición del agua. Es decir, una constructora de viviendas que inunde un lugar plano y que acumula agua como es el Valle del Ángel, debería plantar árboles como contrapuesta, como contraposición, en todos los cerros de alrededor. Ahí está el cerro de Apopa, que está pelado, ¿verdad? Es decir, bueno, es un cerro que colinda prácticamente con el Valle del Ángel. Bueno, ahí debía reforestarse ese cerro y debían hacerlo estas constructoras que están dañando el medio ambiente y que están extrayendo agua de la capa freática, dañando las reservas de agua del país, ¿verdad? Mientras no haya árboles en nuestros cerros, las correntías se van directamente al mar y además causando erosión en la tierra y dejándonos en mayor pobreza fundamentalmente. Entonces, el tema de derechos humanos sigue siendo un tema importante, tanto ambiental como en el campo de los derechos humanos. La vez pasada hablábamos del informe del OUDH, hoy vemos más informes, insistimos en que sobre todo hay que respetar a las ONGs o a los grupos, a las organizaciones civiles que defienden los derechos humanos y a las personas defensores y defensoras de derechos humanos, ¿verdad? Amnistía Internacional ha dado algunos avisos importantes. El informe coincide en muchos aspectos con los de Estados Unidos, que evidentemente sacan sus datos de nuestras propias agencias y grupos de defensores de derechos humanos, pero hablan, es importante, de violaciones masivas de derechos humanos a través de elevación de mecanismos de rendición de cuentas y a través de la instrumentalización de los procesos penales y del sistema penitenciario, ¿verdad? Eso lleva a continuamente violar derechos humanos. Ojalá esto, dicho por una ONG internacional importante, haga reflexionar un poquito, ¿verdad? Es decir, todos los problemas tienen causas y todas las causas tienen protagonistas que llevan adelante esa serie de razones que impulsan a la violación de los derechos humanos. Bueno, es decir, el cambiar a esos protagonistas de violaciones de derechos humanos es importante y todo gobierno debería reflexionar sobre ello. Y por supuesto el nuestro también, ¿verdad? Hay que tomarse
el tema de derechos humanos con seriedad. A veces vemos que no se toma con seriedad porque incluso algunos casos complicados y difíciles de probar la culpabilidad, es decir, sin pruebas, pues se llevan con una facilidad adelante muy grande, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, los ambientalistas de Santa Marta son personas de los que se carece de pruebas. Hay un testimonio de referencia, oí decir que ellos eran, ¿verdad?, los que mandaron matar a una persona. Oí decir no es una prueba suficiente para condenar a 20 años a una persona. Y ahí hay otros elementos como el hecho de tener una comunidad bien organizada detrás, una comunidad crítica, una comunidad que defiende el medio ambiente, etc. Entonces, la falta de pruebas que haga avanzar un caso de defensores de derechos humanos se vuelve muy sospechoso tanto para nosotros dentro del país como para las organizaciones internacionales. Tener en cuenta los derechos humanos es algo básico, no solamente para conseguir un respeto internacional, sino también para el desarrollo interno del país. La gente vive mejor si se le respeta sus derechos, tiene menos amargura, tiene menos inquietud, tiene más capacidad de vivir en paz y de desarrollar una amistad social. Y ciertamente la violencia que genere el Estado con violaciones de derechos humanos repercute, tal vez no ahora en este momento, pero repercutirá más adelante en otras formas de violencia que se vayan desarrollando en el país. Siempre la violencia engendra violencia, es una frase que ha repetido siempre la Iglesia Católica. La violencia engendra violencia y hay que tenerlo muy en cuenta, sea violencia criminal, como la violencia de las maras, o sea violencia estatal, como la violación de derechos humanos. Pues con estas reflexiones sobre los derechos humanos terminamos por hoy nuestro programa y nos despedimos. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. La Asociación de Adescos Unidas de la Cuenca del Lago de Coatepeque realizaron este viernes 26 de abril 3 peticiones para conservar la cuenca del lago en el contexto del Decreto Ejecutivo número 12 que señala estado de emergencia ambiental en el lago. Tenemos 3 peticiones. Es acceso a agua potable, un sistema más adecuado de saneamiento, que sería lo que es los desechos sólidos, mejorar el sistema de agua grises, porque eso sí es un problema gravísimo en el lago de Coatepeque. Son 17 comunidades en todo lo que es la cuenca del lago. Y solo una comunidad cuenta con una planta de tratamiento de agua potable, que gracias a ASA por colaborar. No es la solución solo a una comunidad, la solución es para todas las familias, para más de 7,000 personas que vivimos en los alrededores del lago de Coatepeque. Trabaja mucha gente en el lago, en el sector turismo también trabaja demasiada gente y se han quedado sin empleo y todo eso ha afectado demasiado porque, la gente va a ver de qué forma puede sobrevivir. Lo que necesitamos es que las autoridades tomen cartas en el asunto. Un año de decreto y lo que queremos es que cuando ese año se cumpla, todas las comunidades, las 17 comunidades, contemos con estas peticiones. Y un llamado igual a las instituciones que quieran ayudar, que quieran aportar para ver lo que es el lago mejor, porque de eso se trata, de no contaminarlo.
El decreto ejecutivo número 12, que entró en vigor el 5 de abril, que declara el estado de emergencia ambiental en el lago, se dio por el incremento de microalgas en el espejo de agua por las altas temperaturas, acompañado de diferentes contaminantes desechados que causaban una proliferación avanzada, además de malos olores, impedimentos para utilizar el agua de cualquier uso doméstico o de higiene personal. Las Adescos Unidas de la Cuenca del Lago de Coatepeque señalaron que las condiciones del lago solo cambiarán con soluciones integradas, involucrando a las comunidades y trabajando colectivamente. Este día celebramos el Día Internacional de la Danza. La UNESCO ha reconocido el 29 de abril como el Día Internacional de la Danza, es decir, que en todo el mundo hay diferentes actividades que promueven este arte. Como Centro Cultural Universitario, lo que nosotros estamos haciendo ahora es una intervención en toda la universidad, bueno, en algunos espacios de la universidad, donde estamos realizando un flash move. La idea es tener una coreografía espontánea en diferentes espacios para promover el arte de la danza, pero también para decirle a todo el mundo que es importante practicar la danza, a todos los estudiantes universitarios, que la práctica de la danza es salud, es energía y por supuesto es un elemento fundamental para la educación integral de todos nuestros estudiantes. Esta acción responde a la inclusión, a generar respeto, ya que es un encuentro efímero, ¿verdad? Que reúne a personas de distintas opiniones, pensamientos, culturas, y las reúne por un momento en un espacio donde el movimiento diluye esas diferencias que existen entre cada una, ¿verdad? Entonces unifica en ese sentido. La danza es una excusa en ese sentido para generar comunidad. Más allá de generar una presentación de danza, creíamos que era necesario generar comunidad en la universidad, y es por eso que se pensó en esta acción, que no nos la estamos inventando, ya existe en el mundo, y parte de las actividades que se realizan en conmemoración del Día Internacional de la Danza. Así que este 2024, en el Día Internacional de la danza se toma la UCA, y aquí estamos con el elenco, con el grupo de danza urbana, con las chicas de ballet y K-pop ahora que se ha incorporado. Es decir, estamos borrando las líneas que nos dividen y formando, digamos, una comunidad para atraer a más estudiantes. Lo que me motiva de estas actividades es que podemos conectar con otros grupos, con otros géneros, con todo el mundo, pues la danza se trata de eso, de hacer conexiones, de desestresarnos, de disfrutarlo, de conocer a nuevas personas, y me parece una hermosa actividad ese tipo de cosas, sobre todo primera vez que se hace a nivel de universidades, y me parece una gran iniciativa pues para eso, para conocernos, para conectar pues de eso se trata la danza, de disfrutarlo, de bailar, y no importa, yo creo que todo el mundo puede bailar con tal que pueda mover su cuerpo, con tal que lo pueda sentir. Qué bonito pues que se abran espacios así, donde podamos ser nosotros y alejarnos un poco de la realidad dura, ¿no? Y poder como desestresarnos, relajarnos y disfrutar de la vida, pues, si no, ¿qué estamos haciendo aquí? En Miradas damos paso a la sección musical. Aquellos árboles producen la tela incombustible de su fuego, con la nieve imposible del verano, con lo que sucede en la noche de abril de cualquier mes de mayo, para que lo imposible escale
en el gozo de su desventura, la cima infrancable de lo que la claridad no deja ver. Aquellos árboles ponen a madurar su ir y su venir, aprendiendo a salir en su llegar. Aquellos árboles ponen a madurar su ir y su venir, aprendiendo a salir en su llegar, en su llegar. Sientes que nada puede salir peor. Y por más que lo intentes, no ves la entrada a un lugar mejor. Mi mente dice algo, porque mi corazón piensa al revés. Pero qué difícil distinguir entre gente que sabe mentir, porque siempre confío más de la cuenta. Y aunque no me dieron mi lugar, aprendí lo fácil que es amar, y qué irónico extrañar lo que hace daño. Y es que amar es más difícil cada año. Me siento condenado a repetir la historia, aunque supongo que aprendí. Y aunque las cosas tardan en sanar, no quiero que mamá me vea llorar. Hay amigos que te hacen sonreír. Hay amores que te enseñan a sentir. Pero qué difícil distinguir entre gente que sabe mentir, porque siempre confío más de la cuenta. Y aunque no me dieron mi lugar, aprendí lo fácil que es amar, y qué irónico extrañar lo que hace daño. Es tan fácil ayudar a un extraño. Es tan fácil aprendernos a querer. Y es que amar vale la pena. Cada año. Muchas gracias. En 2003, surgió una innovación que revolucionó la forma en que muchos fumadores obtienen su dosis de nicotina: el cigarro electrónico.